Buenos días. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión de estas GIDES 2023 y nos va a presentar Jesús María Garrido, del Instituto Geográfico Nacional, la primera ponencia. Probando. Bien. Pues nada, muchas gracias por levantaros de la cama y venir a primera hora. La idea de esta presentación es hablaros de la nueva cobertura LIDAR y contaros sobre las aplicaciones y productos que vamos a generar. A veces empiezo por el final, como las películas que te cuentan primero un atraco del banco y después te cuentan cómo se ha llegado a él. Pues vamos a empezar por el final. El final sería obtener una representación tridimensional del territorio, que aunque así a simple vista pueda parecer continua, conforme os vais acercando veis que realmente es una representación discreta del territorio. Una representación mediante una nube de puntos con sus coordenadas y modelan el territorio, y en este caso sería obtener todo el territorio de España de esta manera. Y ese es el objetivo del proyecto. Como introducción al proyecto, empezar destacando que aunque el IGN CENIC somos la imagen visible, los que ejecutamos, distribuimos el proyecto, realmente es un proyecto colaborativo. Cuando hablo de colaborativo, es quien pone dinero. Es colaborativo entre administraciones públicas. En este concreto, los organismos que colaboran son Ministerio de Transporte, a través de IGN, CENIC y ENAIRE, Ministerio de Transición Ecológica, con biodiversidad, bosques y desertificación, Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, Hacienda, a través de Catastro, y los diferentes acuerdos que podemos llegar con las comunidades autónomas. También destacar que el punto de partida del proyecto fue gracias a biodiversidad, bosques y desertificación, porque gracias a ellos conseguimos inyectar al proyecto unos fondos de 20 millones de euros pertenecientes a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Aquí hago una presentación de la financiación que no es objeto tanto de una ponencia de este tipo, pero con esta diapositiva lo que quiero lanzar es el mensaje de que estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la calidad del proyecto. Y para mejorar la calidad del proyecto hace falta más dinero. Aquí hago una comparativa. La segunda cobertura tuvo un presupuesto total de 10,5 millones de euros en un periodo de 7 años. Y la tercera cobertura tiene un presupuesto por ahora de mínimo de 24 millones de euros, que cabe la posibilidad de ampliar, pero es largo de explicar. Entonces vemos que tenemos un presupuesto de unos 24 millones en un periodo de 5 años. Y con esto, como digo, lo que quiero representar es que estamos haciendo ese esfuerzo de dar un paso adelante en el proyecto. Si vamos a la parte de adquirir el dato, el ciclo es del 23 al 25, con la excepción de Cataluña, que es lo mismo, es largo de explicar, pero en este caso se empezó tramos en el 21, zonas en el 22. Las características principales del dato es una densidad de 5 puntos por metro cuadrado, que para que lo visualicéis, si os imagináis un metro cuadrado en el suelo, tendríais 5 puntos con coordenadas conocidas, y así todo el territorio del país. Las ventanas de vuelo es del 1 de marzo al 31 de octubre, la precisión altimétrica de cada punto es de 10 centímetros. También capturamos imágenes simultáneas y obtenemos una ortofoto con un tamaño de píxel de 25 centímetros, pero sí decir que esta ortofoto no pretende sustituir a PNOA Imagen. Es una ortofoto con una cámara, digamos, de menor calidad, tiene una especificación menos exigente, pero puede servir de complemento y apoya a la clasificación de la nube de puntos. El estado ahora mismo todavía está muy verde porque, bueno, no lo he comentado antes, hemos empezado a volar durante este verano, entonces todavía no hay datos disponibles, pero en esta página web iremos actualizándola periódicamente, iremos informando del estado, que se va publicando, las previsiones. Por ahora las previsiones que a lo largo del primer semestre del 24, empezará a haber zonas disponibles. Ya pasamos a los productos que vais a tener disponibles. Empezamos con la nube de puntos, que es el producto básico.
Aquí nos surgió una duda en el inicio. Nos planteamos la duda de enfrentar la novedosa y moderna inteligencia artificial con las antiguas metodologías tradicionales. Todos sabemos que la inteligencia artificial empieza a hacer maravillas, como que Mariano Rajoy hable perfectamente inglés, pero hay que analizar que en nuestro caso concreto, para nuestra situación actual, puede o no cumplir nuestras necesidades. También comentar que esta imagen está hecha con inteligencia artificial. Y aquí hemos decidido seguir una serie de pasos para analizar la viabilidad de esta inteligencia artificial. Paso 1, hicimos una prueba piloto que la finalizamos con resultados satisfactorios, pero no suficientes. Paso 2, hemos hecho una consulta pública, hemos consultado al mercado para analizar el estado del arte. Ha sido un proceso interesante, hemos recibido bastante información, hemos movido un poco el mercado para que se active, ya lo hemos finalizado. Ahora estamos en marcha, que está en la parte de tramitación, en lanzar un expediente de procesado solo con inteligencia artificial de los vuelos que estamos haciendo ahora. Esas mismas zonas se van a clasificar con la metodología tradicional y vamos a comparar unas con otras y en ese momento analizaremos realmente si esta inteligencia artificial puede cumplir nuestras necesidades. A día de hoy, como no estamos seguros, estamos siguiendo una metodología, digamos, llamémosla tradicional. Esta metodología de clasificación de la nube de puntos se puede dividir en 3 fases. Habría una fase 1, que es una clasificación rápida, cuyo objetivo es tener un producto lo más rápido posible para vosotros los usuarios, porque siempre pensamos en vosotros. También sirve de base para la siguiente fase. Habría una fase 2, bueno, hay una fase 2, cuyo objetivo es obtener una alta fiabilidad de suelo y edificios y, por consecuencia, alta fiabilidad en el MDT. Marco en rojo que este es el objetivo nuestro a cumplir. Cuando he hablado del presupuesto anterior, ese presupuesto llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque habría una posible fase 3 hipotética, cuyo objetivo sería incluir nuevas clases que no aparecen en los anteriores. Bueno, no he comentado, las clases básicas serían suelo, vegetación, edificios y, bueno, en este caso, puentes. Y aquí se podría incluir nuevos elementos que además vamos a ver ahora, como aerogeneradores, paneles solares, tendidos eléctricos. Marco en rojo y claro, porque después esto se distribuye y si no lo marco y solo digo palabras, la gente piensa que esto se va a hacer, pero no. O sea, es posible. Es una fase opcional que a día de hoy no está planificada y no tiene presupuesto asignado, pero está abierto a que puedan surgir un presupuesto extraordinario para algún usuario que la necesite, una comunidad autónoma, y se avance en esta fase. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que se podría ver en la nube puntos. En primicia, las primeras imágenes de la tercera cobertura. Espero que se va bien, sí. Podéis ver, por ejemplo, tendidos eléctricos, perfectamente los tendidos eléctricos. Aquí otra imagen, podéis ver los postes. Aquí sería un perfil en el que se identifica perfectamente. Aquí se ve en perspectiva, podéis ver cómo sobresalen los aerogeneradores. Si veis un perfil, también está ahí la nube de puntos. Aquí los paneles solares se ven perfectamente. Además son elementos muy geométricos que creemos que se podrían ser relativamente fáciles de identificar. Aquí, por ejemplo, si veis la imagen de perfil, tenéis el suelo en morado y en verde tenéis lo que sería un muro y en planta también se ve. Podría ser difícil de identificar, clasificar automáticamente, pero el dato está ahí. Aquí veis edificios que se ven perfectamente, se siguen sin capturar las fachadas, pero no es un problema de densidad, es un problema del tipo de escaneo. Da igual que aumente la densidad, la fachada se va a seguir sin ver. También aparecen problemas como los coches. Al final el coche sería un ruido en el modelo y habría que eliminarlo. Con esto lo que quería mostrar es que aumenta la densidad, aparecen nuevos elementos del territorio y también hay que aprender a nosotros, los usuarios, a conocer el dato y ver todo lo que se puede hacer con ello. Porque cuanto aumenta, más densidad hay, más se puede aprovechar el dato. Después, a partir de este producto básico, serían los productos derivados. El más conocido por todos, pues el modelo digital del terreno.
Aquí tenemos una imagen de lo que sería la segunda cobertura, que veo poco miope en la sala, así, pero para los que sois miopes como yo, no lo toméis mal. Esto sería como cuando no tienes las gafas puestas, y cuando pasamos a la tercera cobertura es como con gafas. Sin gafas, con gafas. Como veis, lo que obtenemos es una mejor definición del territorio. No aparecen muchos más elementos en caso del modelo digital del terreno, pero sí mejoran mucho la definición del territorio. En este caso, bueno, como veis, no se ve muy bien, bueno, está a un paso de malla de 50 centímetros. Tendríamos otros productos, como sería el modelo digital de superficie, también a 50 centímetros, los de superficies normalizados, que representan la altura sobre el terreno, de vegetación, edificios, modelo digital dependientes, el mapa LIDAR, que es largo de explicar, pero sería una rasterización de la nube de puntos clasificada. ¿Cómo se van a distribuir los datos? Pues como hasta ahora, a través del centro de descarga, de manera libre y gratuita para todos los usuarios. La nube de puntos, esperamos que tenga un corte de 2 por 2 kilómetros. El formato sería el LAZ 1.4. Si alguien ha utilizado los datos anteriormente, estábamos utilizando el 1.2. Y esta es la ventaja que nos ofrece, es que ahora, antes solo podíamos poner 3 bandas RGB y tendríamos que hacer otro juego para el infrarrojo. Y ahora en un único conjunto de datos tendríamos RGB e infrarrojo. Entonces facilita mucho tanto el almacenamiento como el uso del dato. Se irán publicando según los niveles de procesado que hemos visto antes, es decir, cuando la fase 1 esté disponible se publicará el dato, no se va a esperar a la fase 2 y la idea es tener el dato lo antes posible disponible. En cuanto a los productos derivados, se publicará en formato GeoTIFF, COG. También el MDT en particular tendrá también las versiones según el nivel de procesado. Las ortofotos, estamos analizando la viabilidad de que sea un dato público. No es que tengamos ningún problema en que sea un dato público, sino queremos analizar con las primeras que recibamos si tiene la calidad suficiente para que sea un dato público. Si alguien lo quisiera y nos lo pide, siempre se va a dar. Pero que esté público un dato que a lo mejor no tenga la calidad suficiente, tenemos que analizarlo. Esperemos que sí, sería lo que nos gustaría, pero hay que analizarlo. En cuanto a servicios, estarán disponibles en diferentes servicios, WMS, WMTS. Dentro de 20 minutos mi compañera Patricia hablará de esto, que sabe mucho más que yo. En cuanto a aplicaciones, la puse en un inicio en el título que presenté, pero necesitaría otra ponencia o 2 más para hablar de todas las aplicaciones que tiene. Es un producto transversal que se utiliza en un montón de campos, forestal, agricultura, hidrografía, arqueología, incluso anecdótico, pero en deportes de aventura. Yo practico un deporte en el que la fuente de datos para las competiciones es datos de peno-imagen y datos de peno-LIDAR. Sí, tiene un uso muy amplio y a veces incluso ni llegamos a conocer, incluso ni nosotros mismos conocemos a veces todo el uso que se le da. Y ya para cerrar, los gurús de hablar en público dicen que hay que cerrar algo para que la gente recuerde la presentación. Y yo voy a cerrar con una advertencia. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una tecnología potente como la tecnología LIDAR. Sobre todo hemos visto películas de que la inteligencia artificial se rebela contra su creador. Y aquí corremos el riesgo de que si la inteligencia artificial usa el poder del láser LIDAR, se desarrollen unos gallos portugueses gigantes que nos ataquen e intenten conquistarnos. Y eso es todo. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Todo clarísimo. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Pablo Patricio, de la Dirección General de Territorio de aquí de Portugal.
Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Vamos começar. O Rezo esteve a apresentar-nos a situação em Espanha relativamente ao LIDAR. Eu vou falar da informação LIDAR que temos prevista para Portugal continental. Ponto de situação da informação LIDAR. Ora bem. Só para termos a ideia de fazer uma cobertura LIDAR do território de Portugal continental já é bastante antiga, ou seja, há muitos anos que a DGT e os organismos antecessores da DGT pretendem fazer um levantamento LIDAR do território de Portugal continental. Porquê esta vontade e este interesse? Sim. Porquê? Posso continuar? Posso? Porquê este interesse? Só para termos uma ideia, isto aqui está a tapar um pouco, para termos uma ideia da altimetria em Portugal, a cobertura mais próxima integral que temos da altimetria em Portugal é proveniente da carta à escala 1/25.000 do Centro de Informação Geoespacial do Exército. É a cobertura mais próxima da integral que temos. Quais são as características desta informação? Curvas de nível com uma equidistância de 10 metros, pontos cotados, linhas de quebra e depois tem um modelo digital de terreno com uma equidistância de 8 metros. Próximo desta cobertura integral temos também a cobertura da carta à escala 1/10.000 da Direção-Geral do Território, tem neste momento uma cobertura aproximada de 95% do território, quase integral, e também tem umas características semelhantes, curvas de nível com uma equidistância de 5 metros, pontos cotados e linhas de quebra. E depois tem um modelo digital de terreno associado também de 5 metros. Este é o panorama da altimetria do território de Portugal continental. E foi esta a motivação, uma das motivações para fazermos uma cobertura LIDAR em Portugal. Há muitos anos que existe esta vontade, porque temos conhecimento que esta informação tem limitações. E tem limitações de que género? Primeiro, esta informação é obtida por voos fotogramétricos e é produzida em blocos de folhas, ou seja, são vários blocos que são produzidos, estão muito desfasados no tempo. E tem informação do terreno, não tem informação da superfície, é a representação tradicional da cartografia em que a altimetria representa o terreno. Portanto, não existe informação sobre a superfície. Por outro lado, tem também uma exatidão que está associada a estas escalas. Portanto, estamos a falar de uma exatidão, no caso da 10.000, altimétrica de 1,70 m em altitude, e na 25.000 será semelhante, à volta de 2 metros também, 2 metros e tal, em altitude. Portanto, são estas as limitações desta cartografia. E foi esta a motivação para tentarmos conseguir fazer um levantamento LIDAR de Portugal continental. Por outro lado, também já havia experiência em Portugal em pequenos projetos, não de coberturas nacionais, de levantamentos LIDAR. Para termos uma ideia, em 2011, a DGT, juntamente com, na altura, o IGP, o Instituto da Água, fizemos um levantamento batimétrico das zonas costeiras, ou seja, um levantamento de uma faixa de 600 metros no mar e 400 metros em terra. Foi feito um levantamento, esta informação está disponível, já foi em 2011, portanto uma zona localizada com levantamento LIDAR. Depois, também temos outros projetos mais localizados que foram feitos em Portugal. Temos um que foi feito no Alto Minho, na Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, que engloba estes municípios que estão aqui identificados, que fez também um levantamento LIDAR em 2017, com uma densidade de 2 pontos por metro quadrado, e este projeto envolvia também cartas de combustíveis florestais e carta de ocupação e uso do solo. Portanto, exemplos de levantamentos LIDAR circunscritos a uma parte do território. Por outro lado, também tínhamos consciência de que noutros países europeus os levantamentos LIDAR já ocorrem com alguma frequência há alguns anos. Aqui alguns exemplos dos levantamentos que fizemos e da densidade de pontos que eram feitas nestes países. Aqui podemos ver, por exemplo, em Espanha, o Rezo acabou de falar que a cobertura que estão a fazer neste momento já tem um espaçamento, uma densidade de 5 pontos por metro quadrado. Anteriormente tiveram outras coberturas com outras densidades. O que existe em muitos países não são coberturas homogéneas de todo o país, as zonas são separadas, em zonas mais urbanas ou circunscritas são realizados levantamentos com densidades maiores e depois para a totalidade do território uma densidade mais baixa. Isso é uma estratégia seguida pela maior parte dos países europeus e os países têm vindo a adquirir continuamente
coberturas do país, para terem uma ideia também da evolução do território. As aplicações LIDAR, o Jesus já falou aqui de algumas, são muitas. O facto de termos levantamentos de superfície muda bastante o panorama da exploração da informação altimétrica. É possível fazer muito mais aplicações, aqui estão apenas alguns exemplos. Houve aqui um aspecto importante que teve a ver com o facto de termos a superfície, nomeadamente pontos sobre as copas das árvores, e que nos permite ter fazer estudos sobre a vegetação, mudou o panorama da situação em Portugal. Mudou de que forma? Mudou na possibilidade do financiamento. Ou seja, foi possível conseguir financiamento para este projeto precisamente graças a essas potencialidades do LIDAR. Ou seja, no plano de recuperação e resiliência foi inscrito um projeto relacionado com a floresta. E é esta componente, a componente C08, que tem 2 investimentos previstos. Um deles é o do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo. Esse sistema engloba aqui, podem ver aqui no segundo ponto, a aquisição de produtos cartográficos de referência. E foi esta componente que permitiu financiar este projeto. Foi graças a esta componente, esta relação da DGT com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, permitiu conseguir o financiamento para este projeto. Depois de conseguirmos então o financiamento para o projeto, tivemos que avançar então para as especificações técnicas da cobertura. Para terem uma ideia, para fazermos as especificações, fizemos muitas reuniões com técnicos nacionais e internacionais, especialistas nas coberturas LIDAR. Entre os internacionais, tivemos reuniões com vários especialistas, nomeadamente o Jesus, tivemos reuniões com ele, com o IGN de Espanha, sobre esta matéria. Fizemos também muitas reuniões com utilizadores de dados LIDAR. Inclusive fizemos um evento dedicado exclusivamente à exploração da informação LIDAR, em que a informação está disponível neste endereço que eu estou aqui a indicar, e foram mostradas muitas potencialidades, muitas utilizações da informação LIDAR por parte de utilizadores em Portugal e em Espanha também. Enfim, muitas aplicações que mostram, de facto, a diversidade de aplicações da informação LIDAR. Para além disso, foi também realizada em Portugal, por parte do ICNF, do Instituto da Conservação da Natureza, ainda neste âmbito de estudar quais as melhores especificações. Foi feito um projeto piloto, que é o que se designa por projeto ágil, portanto foi coordenado pelo ICNF, com o apoio do Fundo Florestal Permanente, e foi entre abril de 2020 e junho de 2021, foi realizado um voo LIDAR aerotransportado, mais uma vez com a tentativa de perceber quais eram as mais-valias para a gestão da floresta dos levantamentos LIDAR. E então foram produzidos vários produtos e foram escolhidas 7 áreas de teste em Portugal, com floresta, que totalizavam à volta de 45 mil hectares, estão nestas locais que estão aqui identificados. Este trabalho foi feito por uma empresa finlandesa, a Arbonaut, com a parte do levantamento propriamente dito ser realizado por uma empresa espanhola. A Spasa, fez o levantamento de campo com a coordenação da empresa finlandesa Arbonaut. Para além destes produtos da nuvem de pontos propriamente dita, o projeto envolvia um conjunto de produtos derivados específicos para a floresta. Toda esta informação está disponível neste endereço, é de acesso livre, podem consultar toda esta informação nesta aplicação que é desenvolvida pelo ICNF, para terem uma ideia das aplicações desta informação e para termos uma ideia do que, eu não sei se há pouco não referi, repararam que naquele quadro que eu identificava as áreas foram feitos com densidades diferentes, ou seja, foram apresentados, algumas das áreas foram levantadas com uma densidade de 10 pontos por metro quadrado e outras com 5, precisamente para perceber as diferenças e as mais-valias de uma coisa e de outra. Ok. Para terem uma ideia das aplicações, é possível produzir imagens a partir da nuvem de pontos. Para terem uma ideia, uma das áreas do Parque Florestal de Monsanto, que fica junto a Lisboa, é uma floresta que fica junto a Lisboa, tem uma parte urbana, foi possível produzir uma nuvem de pontos colorida a partir da informação da imagem, porque este voo foi também realizado com uma câmara aerofotogramétrica e transpondo a informação da imagem, do pixel da imagem para o valor para o ponto do levantamento LIDAR, é possível produzir uma imagem artificial com estas características. Penso que os portugueses estão a identificar qual é a zona, junto a Monsanto. Outra aplicação, outra imagem que é possível produzir
é através da classificação dos pontos. Ou seja, neste projeto foi feita uma classificação dos pontos entre terreno, edifícios, pontes, água, o que permite produzir também este tipo de imagens. Ou seja, a mesma imagem, agora utilizando a classificação dos pontos que foi realizado pela empresa. Ou seja, estas imagens dão-nos uma ideia do que é possível obter para Portugal continental. Ou seja, este projeto piloto tinha precisamente essa missão, mostrar a todos os utilizadores que para estas 7 áreas é possível obter esta informação com estas características. E agora o que nós pretendemos fazer é para o território de Portugal continental algo semelhante, mas numa perspectiva já global para todo o território. E foi com essa intenção que decidimos então avançar com os procedimentos concursais para produzir esta informação para o território de Portugal continental. Fizemos 2 procedimentos, um para o levantamento, dividimos o território em 4 partes, 4 lotes, e fizemos também outro procedimento para o controle de qualidade desta informação. Como estamos a falar de muita informação, era importante ter uma empresa independente a fazer o controle de qualidade destes dados. Aqui dividimos o país em 2 metades, metade norte e metade sul, um para controlar o lote 1 e 2 e outro para controlar o lote 3 e 4. Portanto, fizemos estes 2 procedimentos concursais para terem uma ideia dos requisitos técnicos que foram colocados no concurso. Esta informação já é pública. Para além do sensor LIDAR, exigia-se uma câmara aerofotogramétrica. Havia alguns requisitos relativamente ao sensor, determinadas exigências de qualidade relativamente ao sensor LIDAR e também algumas exigências relativamente à câmara fotogramétrica. Estes eram os requisitos para os equipamentos. Para além disso, era requerida uma densidade de pontos de 10 pontos por metro quadrado. É um indicador importante para o levantamento. Para termos uma ideia, estamos a falar de um espaçamento médio entre pontos de 31,6, ou seja, o que quer dizer que o objetivo é ter um ponto a cada 31 centímetros em média. Portanto, para termos a ideia, a noção do volume e da densidade de pontos de que estamos a falar. Para além disso, foi também pedida nas especificações uma classificação com estas categorias, 9 categorias, terreno, 3 tipos de vegetação, construções, ruído, água e pontes. Esta é a classificação que foi colocada no concurso. Atendendo ao tipo de características deste levantamento, é exigido um voo de calibração antes do voo ser realizado, porque estamos a falar de uma exatidão altimétrica muito exigente, portanto é necessário fazer um levantamento. E para termos uma noção dos produtos, genericamente, que vamos obter, para além da nuvem de pontos no formato Collage, que é o comum nos levantamentos LIDAR, vamos ter também modelos digitais de terreno com espaçamento de 50 cm e 2 metros, subterrâneo e superfície. Para além dos ortomosaicos, das fotografias com uma resolução de 125 cm, sendo que aqui, como o Ressusa referiu na apresentação dele, a imagem não é o relevante, não é o objetivo. O objetivo é apoiar a classificação dos pontos e apoiar o levantamento LIDAR. Portanto, os 2 sensores estão ao mesmo tempo no avião, mas a primazia é para o levantamento LIDAR e a imagem é apenas de suporte e de apoio ao tratamento dos dados LIDAR. A informação será entregue seccionada em quadrados de 1 km², com esta designação, obtida a partir das coordenadas, que em Portugal é uma designação conhecida de outros tipos de levantamentos. Para termos uma ideia da qualidade posicional, estamos a falar de um erro médio quadrático exigido para os dados de 10 cm de altitude, e depois em algumas zonas estão admitidos erros maiores, em zonas mais difíceis, e estamos a falar de uma exatidão planimétrica de 30 cm. Genericamente são estes os critérios posicionais de exatidão posicional que são exigidos para este tipo de levantamento. E agora a pergunta que toda a gente quer saber, então, e onde é que está este levantamento? Quando é que começa? E então eu vou tentar fazer aqui o ponto de situação. O ponto de situação é o seguinte: os procedimentos concursais já foram concluídos. Já concluímos os procedimentos concursais, foi um processo longo, mas já concluído. Foram selecionadas 2 empresas para o levantamento, portanto aqueles 4 lotes estão divididos entre 2 empresas, que são empresas portuguesas em consórcio com empresas francesas, que vão fazer estes 4 lotes. Ou que está previsto que façam estes 4 lotes. Depois foram também assinados os contratos com a empresa que vai fazer o controle de qualidade. Uma única empresa ganhou os 2 lotes, o lote A e o lote B, para todo o território, uma empresa só, que é uma empresa portuguesa. Como disse, os contratos já estão assinados. Relativamente aos contratos do levantamento, como estamos a falar de um montante financeiro muito elevado, tiveram que ter um visto prévio favorável do Tribunal de Contas. Portanto, esta informação, estes contratos já foram submetidos ao Tribunal de Contas e já obtiveram um visto favorável por parte do Tribunal de Contas.
O da qualidade não se aplicava a este visto, porque o montante é mais baixo, não obrigava a esse visto. E então, o que é que aconteceu entretanto? Entretanto, uma das empresas que tinha sido preterida no levantamento, no concurso do levantamento do LIDAR, interpôs uma ação judicial, e o que faz com que esta decisão tenha que ser tomada por um tribunal administrativo, e portanto estamos neste momento a aguardar a decisão do tribunal administrativo para avançar com o procedimento. Como digo, portanto, as empresas estão escolhidas. Se o tribunal administrativo, agora depende da decisão do tribunal administrativo, se avançamos, enfim, vamos ter que esperar pela decisão do tribunal administrativo para que o processo continue. Este é o ponto de situação. Não temos muito mais a dizer. Este é o ponto de situação deste projeto. O que importa ter aqui a noção é que este é um processo longo, que já decorre há muito tempo, não só da parte formal, mas como disse desde no início, há muitos anos que a DGT e os organismos antecessores pretendem fazer este levantamento. Entendemos que é fundamental para Portugal ter este tipo de levantamento, e uma coisa podemos dizer a todos os utilizadores em Portugal, é que toda esta informação vai ter uma política de dados abertos, ou seja, toda esta informação vai estar acessível, todos os produtos, quer a nuvem de pontos, quer os produtos derivados, será toda acessível de forma livre, sem qualquer tipo de restrição. Portanto, o objetivo é promover a utilização generalizada destes dados. Sabemos que o potencial desta informação é muito elevado, e o que nós pretendemos é que todos os utilizadores os utilizem, criem valor sobre eles e sem qualquer tipo de restrição. Portanto, essa é a nossa intenção e esperemos consegui-lo o mais rapidamente possível. Muito obrigado. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues también todo claro. Vale, pues pasamos a la siguiente ponencia. Patricia Perelló, del Centro Nacional de Información Geográfica, nos hará la ponencia de publicación eficiente de los modelos digitales de elevación, evolución de la explotación de los datos, del modelo digital del terreno y del modelo digital de superficie. Buenos días, buen día. Hoy os voy a hablar de los modelos digitales del terreno y de su publicación de manera eficiente, cómo ha evolucionado la explotación de los datos de los modelos digitales del terreno. En primer lugar, me gustaría decir que es un modelo digital del terreno, pese a que todo el mundo lo sepa. Un modelo digital del terreno es un modelo digital referido al terreno sin obstáculos, como pueden ser vegetaciones o edificios, y procede de la clase terreno o la clase 2 de la nube de puntos del LIDAR. Los usos de los modelos digitales del terreno son muy variados, pero lo más común es verlos en visualización de mapas o la explotación del dato en sí. En primer lugar, puede ser la visualización en cotas, la exportación de perfiles, un modelado 3D. En este caso, esta diapositiva muestra el modelado 3D procedente del MDT del CENIG, que lo han hecho desde Catastro, sobre el que han extruido los diferentes edificios. O también está disponible para la descarga y su uso en local. De igual manera, desde el CENIG publicamos estos datos de diferentes formas. Una es desde el centro de descargas y otra es desde los diferentes servicios, los Webmap Services, el Webmap Field Service, el Web Coverage Service, y próximamente estará disponible a través de las OGC API Coverages. Desde el Reglamento de Ejecución de la Unión Europea, el 2023/138, se establecen diferentes categorías temáticas para los conjuntos de datos de alto valor. Entre ellas está la geoespacial y la observación de la Tierra y el medio ambiente. En este caso, nuestros modelos digitales del terreno están recogidos dentro de estas dos categorías. Por lo tanto, deben de cumplir con las diferentes premisas de los conjuntos de datos de alto valor. Tienen que estar disponibles de manera gratuita, accesibles a través de interfaces de programación o APIs, legibles por máquina, y se tienen que poder proporcionar como descargas masivas en el caso de que proceda.
La explotación eficiente de los modelos digitales del terreno, por lo tanto, depende de 3 factores. Una, el formato, otra, el servicio y otra, el rendimiento. A un buen formato, el servicio tendrá un buen rendimiento. Vamos a hacer un viaje por los diferentes servicios que ofrecemos desde el CENIC y ver en qué estado se encuentra cada uno. Los servicios de visualización o los Web Map Services están disponibles para su visualización en 2 estilos. Este caso es el de cobertura grid. Este segundo estilo de visualización en escala de grises se corresponde con el estilo de visualización que cumple con Inspire. En el caso de los WMTS, se sirven en diferentes sistemas de referencia, 25830, el 3857 y el 4258, y en 2 formatos, PNG y JPG. Solo se pretesela en el estilo que cumple con Inspire. Tanto para el WMS y para el WMTS está disponible la obtención del dato altimétrico a través del getFeatureInfo. En este caso, una petición del getFeatureInfo nos proporcionaría una única cota. El estado actual de los almacenes de datos de los que tiran estos servicios es el siguiente. Actualmente, el origen de los datos son ficheros ASCII. Estos ficheros ASCII son tratados a nivel interno y hacemos un TIFF piramidal para que GeoServer lo pueda entender. Lo que se pretende en la siguiente actualización es cambiar este fichero ASCII, estos ficheros ASCII como origen de datos, a los ficheros CO, es decir, sustituir todo el origen de datos por un único fichero. Una vez tengamos disponibles los WMS, lo que haremos es preteselarlos y servir los WMTS. Es la primera vez que aparece el fichero COG. Al final, un fichero COG es un estándar muy nuevo, es el Cloud Optimized TIFF y es un fichero optimizado para su uso en Internet. El estándar es tan nuevo que se aprobó hace escasos 20 días. Ha sido aprobado como OGC estándar. No es lo mismo servir esta información, pese a que los ficheros estén optimizados para Internet, no es lo mismo servir esta información en una resolución de 1000 metros que servirla para 5 metros. Entonces, como podéis ver en esta diapositiva, en el caso de la resolución de 1000 metros, el fichero ocupa unos escasos 3 megas, mientras que para la resolución de 5 metros ocupa unos 90.000 megas. En el caso de los WCS, es un servicio de descarga y se accede a las peticiones a través de peticiones. En este caso, con una petición podemos descargar múltiples datos altimétricos, a diferencia del anterior. Estos datos se pueden obtener en diferentes formatos. Un ejemplo de procesamiento online sería el que hace Iberpix de estos WCS. En el caso de cuando iniciamos Iberpix, este visualizador hace una petición al servicio WCS y se descarga un fichero como este anterior que veíamos aquí a mano derecha y dijéramos que lo pone como si fuera una capa invisible. A medida que vamos moviendo el ratón, se va moviendo y nos va devolviendo en esa caja que aparece ahí en la parte inferior cada una de la cota de los puntos. Otro uso de procesamiento online sería la elaboración de perfiles. En este caso, lo que se hace es que se dibuja, se está viendo, vale. Se dibuja la línea por la que queremos averiguar el perfil y lo que hace Iberpix en este caso es que hace una petición al WCS de mayor resolución. Con los datos obtenidos hace el perfil. El número de peticiones a este servicio WCS ha ido aumentando y desde mayo del 2022 tiene una tendencia ascendente. Se prevé que para mayo del 2024 se hayan doblado el número de peticiones. Decir que desde septiembre del 2023 ya se sirven los ficheros COG. Ahora quería comentaros que este servicio, el OGC Web Coverage Service WCS, se va a ver mejorado por el OGC API Coverages. Próximamente, porque ahora de momento lo tenemos en desarrollo. OGC API Coverages es un estándar que está en borrador y lo que hace es que define una API web para acceder a coberturas modeladas de acuerdo con el esquema de implementación de coberturas CIS 1.1. Desde el CENIC estamos desarrollando este estándar y de momento, pues, dado que está en borrador, estamos estudiando las diferentes alternativas de software a nivel de escritorio de las que disponemos. En primer lugar, está PyGeoAPI, PyGeoServer, entre todas las disponibles en el GitHub.
Este es el caso de PyGeoAPI. Cuando lo estamos implementando, esta es la apariencia que tiene la interfaz de implementación, en la que aparece la definición de lo que es la OGC API Coverages, y si clicamos sobre colecciones nos van a aparecer todas las colecciones de coberturas de las que disponemos datos. En teoría, cuando esto esté implementado, las coberturas que tenemos en el WCS deben de ser las mismas que van a aparecer aquí en la OGC API Coverages. Si clicamos sobre una de estas coberturas, como por ejemplo es el modelo digital del terreno con una resolución de 1000 metros, nos redirigirá a esta otra interfaz. En ella pues aparece una pequeña representación gráfica sobre la que se muestra la extensión de los datos que tenemos disponibles en este caso, y abajo aparece una serie de enlaces. Estos enlaces nos pueden redirigir a datos de esta cobertura, como pueden ser los metadatos o otros ficheros, que es, por ejemplo, el de Tail Coverage Metadata en JSON. Si clicamos sobre el JSON nos va a aparecer este mismo HTML que veíamos antes, pero en este caso en formato JSON. Se supone que OGC API Coverages está hecho por desarrolladores y para desarrolladores, entonces lo que intenta es mostrarnos una interfaz más amable para que la gente que desarrolla lo pueda reutilizar. También tenemos disponible para la descarga los datos de las coberturas en formato COG y de igual manera lo tenemos disponible en formato JSON, donde la columna de la derecha nos mostraría todos los datos de altitudes. El otro software que estamos estudiando es el de GeoServer, y en este caso, para poder implementar las OGC API, lo único que hay que hacer es instalar un plugin. En este caso estamos utilizando la versión 2.25 de GeoServer. Una vez se instala este plugin, aparece esa barrita que aparece en el inferior que pone capacidades del servicio, donde se muestran todas las OGC APIs. Si clicamos sobre la OGC API Coverages, nos volverá a redirigir a esta interfaz en la que aparecerán todas las coberturas. Y de igual manera, pues nos podremos descargar estos datos en GeoTIFF o en JSON. De cualquier manera, mis compañeras Gloria y Cecilia hacen un workshop a las 2:20 en el que hablan de cómo se ha implementado tanto el OGC API Features como el Maps, como el Tiles y Coverages en el CENIG. Y finalmente, estos datos están disponibles para la descarga masiva desde el centro de descargas. Muchas veces no es suficiente el uso que se da por parte, o sea, los datos que tenemos en los servicios o de visualización no son suficientes para lo que quiere hacer el usuario con ellos, entonces están disponibles para su utilización en local desde el centro de descargas. Como conclusión, las líneas que queremos seguir durante los próximos meses es una modernización en todos los formatos y dar los ficheros COG en nuestros servicios y ofrecer también, realmente publicar el OGC API Coverages. De manera que hacemos una nueva alternativa de explotación de los MDT. Y todo esto haciéndolo cumpliendo con los datos de alto valor. Nada más decir que hay diferentes alternativas para los diferentes propósitos que tenemos y que desde el CENIC pues estas son las alternativas que ofrecemos. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguna pregunta? Vamos súper bien, de tiempo, así que si queréis preguntar algo. No. Bueno, pues si no, vamos a dar paso a Alicia González del Instituto Geográfico Nacional, que nos va a presentar desarrollo y explotación de datos de alto valor, redes de transporte, información geográfica de referencia de redes de transporte. Hola, buenos días.
Bueno, pues yo a continuación os voy a presentar una ponencia que lleva por título el desarrollo y la explotación de datos de alto valor, de lo que es la información geográfica de referencia de redes de transporte, pues desde este año, desde esta perspectiva de datos de alto valor. Vamos a verlo desde esta perspectiva, vamos a ver la contribución de este conjunto de datos a la temática de direcciones, a la movilidad y unas conclusiones finalmente. Bueno, esto ya ha salido varias veces, ayer en la sesión inaugural, Paloma ya se ha adelantado también al comienzo de esta presentación. Estos datos, los datos de alto valor, están caracterizados por unos aspectos muy concretos, ¿no?, que están ahí un poco listados, según se deducen de la directiva y del reglamento. Son datos del sector público, tienen que estar a disposición de la ciudadanía, disponibles en formato legible de máquina, descargables. Son datos con un gran potencial socioeconómico, se tienen que poder reutilizar sin coste y sobre los que se puede reportar servicios de valor añadido y beneficios para la sociedad. Igualmente, como acaba de decir Patricia, pues hay 6 categorías temáticas y en ellas a mí me gustaría centrarme en la geoespacial, que dentro de los subtemas recoge direcciones, y en la de movilidad, que en la propia definición en sí misma dice que los datos de redes de transporte recogidos en INSPIRE son directamente datos de alto valor en este contexto. Bien, vamos a ver la información geográfica de referencia de redes de transporte desde la perspectiva de datos de alto valor. Disculparme el foro español, que conocéis muy bien o bastante conocido este proyecto, pero en el foro portugués no tanto. Entonces, una mínima presentación. RT es un conjunto de datos que está compuesto por 5 redes de transporte que están interconectadas, que tienen cobertura nacional por todo el territorio, que son conformes a la directiva INSPIRE, tanto en modelo de datos como en forma de publicación, además de conformar requisitos internos de productos y servicios del IGN-CENIC, y que son accesibles y descargables. Los datos son 5 modos de transporte, red viaria, con diferencia el más completo y el más complejo. Contiene toda la red de carreteras de España, toda tipología de carreteras, todo titular, toda la red urbana del país, todos los callejeros están conectados a la red de carreteras, caminos, sendas y otros viales. Y luego otros modos de transporte que en esta ocasión no me voy a tener, por raíl, aéreo, navegable y cable. Como digo, son datos accesibles, característica fundamental en este ámbito en el que estamos de datos de alto valor. Son accesibles a través de centro de descargas, licencia CC BY 4.0, servicios web estándar, todos, visualización, descarga, metadatos, y tienen su propio visualizador. Luego, la conclusión evidente, ya la adelantó también Paloma, pues sí, somos datos de alto valor, ¿no? Las primeras características están claras y las últimas en cuanto a el potencial socioeconómico o si se pueden generar servicios de valor añadido, pues lo vamos a ver más adelante con un caso de uso. Vale, entonces, en la parte de direcciones, ¿qué contribuye red viaria, o sea, redes de transporte a la parte de las direcciones? Pues toda la información que se puede deducir o inferir de lo que es la red viaria urbana, pues la localización espacial de las calles y los portales, la denominación y codificación oficial de los viales, su tipología, la numeración de los portales, bueno, es lo evidente. Aquí me gustaría detenerme un poco en la complejidad de las direcciones. En España, y por conocimiento, bueno, pues realmente es muy común en el resto de Europa, pero bueno, pues se trata de una información excesivamente dinámica para nosotros, cambia muchísimo, con demasiada frecuencia, aunque no parezca. En España al menos que contempla distintas tipologías de agrupaciones de población y eso hace que no en todos los sitios se siga en la misma estructura de modelo de componentes de dirección. Hay sitios en los que no se utilizan todos los componentes y se generan muchas ambigüedades. Nos gusta mucho tener nombres parecidos, pero no iguales. Las partículas no nos ayudan, a los geocodificadores menos, las abreviaturas tampoco, hace que se creen muchas ambigüedades. Y bueno, el tema de viales duplicados o cuasi duplicados dentro de un mismo municipio, nos encanta repetir el mismo nombre de calle si hay varios núcleos de población, combinarlo con distintos tipos de vía se nos da genial. Bueno, todo esto pues hace que haya una complejidad de que dentro de que parece, para quien no ha trabajado con esta información, pues un conjunto súper sencillo, atributos y un punto, o sea, no tiene más historia, ¿no? O sea, comparado con LIDAR, esto no es nada. Bueno, pues todas estas ambigüedades hace que la automatización sea relativa. Y luego el multilingüismo. En España tenemos la fortuna de tener una riqueza lingüística importante, pero esto también impacta a la hora de gestionar la información a nivel de calles. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos desde redes de transporte en esta componente de direcciones?
Bueno, pues como os podéis imaginar, el ámbito del proyecto es de carácter nacional. Luego, además del volumen de datos, pues nos tenemos que enfrentar a todas estas problemáticas que acabamos de ver. ¿Cuál es la estrategia? Fundamentalmente por subsistencia y viabilidad de medios. Pues intentar adoptar una metodología que se pueda adaptar en la mayor parte del territorio. Por eso damos prioridad a las fuentes que nos dan datos de, si no todo, casi todo el territorio. Y después esas metodologías las vamos adaptando, completando o sustituyendo para integrar fuentes más locales, depende de dónde existan. Si nos queda, aún así quedándonos en ese primer estadio de esa estrategia, ¿qué ocurre? Que tanto INE como Catastro, que son las dos fuentes, diga, son dos solamente. No, es que dentro de cada una de ellas hay varios conjuntos de datos. Y como conjuntos de millones de registros tienen también sus incidencias y sus cosas. Entonces, la experiencia nos dice que cuando externalizamos para actualizar Urbana, no por dar más conjuntos de datos a una empresa va a hacerlo mejor, sino que podemos crear ruido, podemos crear confusión. Entonces, la estrategia que estamos tratando de adoptar es hacer una normalización previa, o sea, un precocinado de los datos internamente para depurar esas inconsistencias o esas ambigüedades y tener un conjunto de datos que sea en un futuro nuestro maestro de vías, ya lo veremos, pero que por lo menos que desambigüe a la hora de actualizar los datos. Dentro de estas tareas de normalización, una que hemos hecho, que parece muy sencilla, pero esto nos está ayudando bastante, ha sido la normalización de los tipos de vía de estos dos conjuntos de datos que consumimos. Lo que hemos hecho ha sido, bueno, vamos a identificar el objeto geográfico, por ejemplo, callejón, para que veáis toda la variabilidad con el que se le puede denominar a este objeto geográfico, que al final es un callejón, teniendo en cuenta las distintas descripciones que le puede dar INE, que le puede dar Catastro, las distintas abreviaturas y los distintos idiomas. ¿Vale? Lo que hemos hecho ha sido codificarlo, intentar quitar ambigüedad por el tema del alfanumérico y limitarlo a una lista controlada numérica. Bueno, esta tabla la hemos reportado a INE y Catastro porque creemos que puede ayudar como una buena práctica a conseguir esa armonización que nos está costando. En la temática de movilidad, bueno, pues la contribución de RTE ya lo hemos visto, los propios datos son alto valor. Aquí me gustaría centrarme más en esas últimas características que venían en el listado de los datos de alto valor, que es si tienen realmente ese gran potencial socioeconómico. Y lo quiero ilustrar con un caso de uso que ya presentamos el año pasado, pero me parece necesario, lo necesito para contextualizar la evolución de ese caso de uso que ha pasado del año pasado hasta ahora. El caso de uso son los mapas de accesibilidad. En el marco de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del Ministerio de Transporte, nos solicitaron, dentro de la mesa de movilidad, querían tener unos indicadores de cómo era la movilidad en ámbito rural. Y entonces para ellos pensaron que, bueno, pues generar unos mapas que ilustraran la accesibilidad desde cada núcleo de población a las infraestructuras principales del transporte podía ser una buena herramienta. Dentro de las infraestructuras empezaron por red viaria, dentro de red viaria vamos a ver cómo de accesible está desde los pueblos, desde los núcleos de población a una autopista, una autovía más cercana y luego lo extendieron a la red básica. Nos consultaron si teníamos capacidad de hacerlo y dijimos que sí. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, es una red completa, continua por todo el territorio y tiene topología que nos cuesta mucho trabajo mantener, pero que luego permite este tipo de casos de uso. Lo que hicimos fue identificar todos los nodos de las salidas de las autopistas con todos los nodos de la red viaria urbana de todo el país. Y fuimos calculando áreas de influencia y caracterizando cada nodo con los costes en tiempo y en distancia de acceso desde cada núcleo de población a la autovía más cercana. Aquí podéis ver el resultado, es un extracto, todos los puntitos son núcleos de población, las líneas negras son las carreteras, las autopistas y las autovías de este extracto de este terreno y el resto de líneas son las rutas mínimas que están caracterizadas por colores en función de los tiempos que se tarda desde cada pueblo, desde cada municipio, a la autopista o autovía más cercana. Entonces, bueno, pues podemos ver que evidentemente hay zonas que no están bien conectadas. Lógicamente, esto hay que verlo en un contexto también con su orografía y demás. Este es el resultado final. Nos pedían un mapa. Mapas podemos reportar distintos tipos de salidas. Lo importante, lo costoso fue caracterizar la red. Una vez que tenemos todos los nodos caracterizados o clasificados en función de los tiempos o de los costes de acceso, podemos hacer en casos de uso. Otra salida fue generar un mapa de isocronas, otra salida fue extender ese valor en cropletas por término municipal,
O también otra salida fue generar un dashboard donde el propio Ministerio podía consultar la información gráfica con la información alfanumérica. Y os dejo los QRs, por si tenéis más interés, de las 2 páginas web donde lo publicamos. Bien, ¿cuál ha sido la evolución? Perdón. ¿Cuál ha sido la evolución del proyecto en estos últimos años? Pues claro, este es un caso de uso, pero el hecho de tener caracterizada toda la red nos permite incrementar la granularidad del dato. Y este término de granularidad no aparece en Inspire, pero sí aparece en datos de alto valor. Podemos reducir. ¿Por qué no nos limitamos a capital de municipio? ¿Por qué no lo hacemos a nivel de núcleo de población? ¿Por qué no lo hacemos a nivel de sección censal, ¿no? Como se ilustra aquí? ¿Por qué una distancia mínima da una distancia media? Que a lo mejor es más representativa. Es decir, el hecho de tener toda la red caracterizada nos permite, tiene un potencial de explotación que evidentemente sí que responde a esa característica de rango, o sea, datos de alto valor con potencial socioeconómico. Otro caso de uso, bueno, ¿por qué no lo cruzamos con otros datos? Y lo cruzamos con información de secciones censales de población. Aquí con esto, claro, la conclusión es mucho más avanzada. Ya no me quedo con el número de municipios que están a X distancia de una autopista, sino que además puedo ver cuánta población se ve afectada, cuánta población de qué tipo, que esté en paro, que no, el estadístico que queramos. Y el tercer caso de uso, ya finalizo. También surgió, se lo planteamos al Ministerio, como una herramienta de planificación. Y en este caso lo que queríamos evaluar era cuantificar el impacto que tenía en la accesibilidad, en esos cálculos que habíamos hecho, el hecho de inaugurar o abrir, poner en servicio un tramo nuevo de carreteras o un tramo que estuviese en obras. Entonces, cogimos una zona de estudio, la zona norte de Aragón, en la zona en torno de Jaca, que había unas carreteras que de hecho están en obras. El estudio lo hicimos justo antes de verano. Y aquí, bueno, pues en la página web del Ministerio cogimos una serie de carreteras donde aparecían publicados esos tramos que estaban en obras. Y lo que hicimos fue, bueno, vamos a simular en nuestro modelo que esos tramos que están planificados o que están en obras ya están en servicio. Vamos a ver cómo impacta en un cálculo que habíamos hecho previamente, de cálculo de distancia y de costes también, a los hospitales más próximos. Vamos a ver cómo varía. Y el resultado, la verdad es que fue curioso. Aquí podéis ver más en detalle los tramos que entraron en el análisis. En rojo son aquellos tramos que estaban en obras y en amarillo pues tramos que estaban planificados pero que no habían comenzado la obra. Bueno, son de distintas carreteras, ya os digo, que están en torno a Jaca, Pamplona, Huesca, para que os ubiquéis. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues vemos que el hecho de considerar que estos tramos están ya en uso hace que todos los núcleos de población que están en torno a estos puntos de la red viaria ganen en minutos, ahorren este tiempo en minutos. No sé si se llega a ver, sí, más o menos. Pues hay un ahorro de tiempo entre 2,5 minutos y 15 minutos, depende de dónde se ubiquen. Pero lo más significativo, y esto sí que tiene un gran impacto, yo creo, una herramienta que puede ser de utilidad a la hora de planificar, es que todos estos nodos implica que están en naranja, significan que su hospital de referencia cambia en cuanto a distancia, por el hecho de abrir estos tramos. Y además, lo más característico es que el hospital ya deja de ser Pamplona para ser Jaca. Es decir, cambiamos de comunidad autónoma. Con lo que esto implica en España que la competencia sanitaria está en las comunidades autónomas. Igualmente, para el tramo de abajo, pues ocurre lo mismo. Bueno, pues si abrimos los tramos de aquí abajo, pasa lo mismo. Hay una serie de nodos que su hospital de referencia estaba a 55 kilómetros y ahora pues pasa a ser alguno de los que están localizados en el ámbito de Huesca. Para terminar, como conclusiones, bueno, pues la información geográfica de referencia de red de transporte, pues como también lo adelantó ayer Paloma, pues sí, somos Inspire y somos datos de alto valor según la definición que han dado. La contribución a direcciones, pues el hecho de trabajar con todo el territorio, evidentemente es un reto, pero bueno, creemos que también podemos contribuir en la desambiguación de los cruces de INE de catastro y que, bueno, podemos también reportar un feedback a estos proveedores que para nosotros son fundamentales en aras de contribuir a la mejora de esos datos que cíclicamente vamos a seguir consumiendo. En cuanto a la temática de movilidad, pues lo que acabamos de ver, además de lo que son los propios datos en sí mismos, permiten hacer análisis como los que os acabo de enseñar y evidentemente pues es un soporte sobre el que generar servicios de valor añadido. Y por último, la conclusión que a mí me parece más relevante y que hasta ahora no le he oído mucho en estos foros todavía, en estas sesiones, y es que los datos de alto valor son de alto valor en todos los sentidos, en todos. Y los productores yo creo que me entendéis perfectamente. Son muy costosos. ¿Por qué? Pues porque la primera característica es que son datos del sector público y ese peso lo llevamos encima. Tenemos que garantizar
esa calidad, tenemos que tener esa responsabilidad de publicar datos homogéneos y coherentes. ¿Que nos equivocamos? Pues por supuesto, y que lo hacemos como lo mejor que podemos, sí, pero que es un peso que está sobre nosotros. Y eso yo creo que también efectivamente hay que ponerlo en valor. Y nada, con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguna pregunta? Yo te puedo decir que nosotros trabajamos mucho con redes de transporte municipales y hay problema por lo que... a ver, el hecho es que es administración pública, entonces la gente tiene que entender que cuando tú coges datos de administración pública tiene que ser de calidad y eso hay que luchar para conseguir a nivel de... Vosotros lo tenéis súper bien, porque al final vamos a trabajar siempre con datos del IGN, estamos trabajando con la red de transporte del IGN cuando queremos hacer geomarketing en provincias, pero claro, a nivel local, la ID local tendría que tener los datos también con excelencia y poder trabajar con ellos bien. Pero bueno, vamos ahí. Sí, no, es complejo por eso mismo, porque y además muchos de ellos, bueno, pues por ejemplo, una de las fuentes de referencia es INE, hasta ahora está cambiando, pero hasta ahora no tiene componente espacial, entonces sí. alfanuméricamente el volumen de ambigüedades es muy grande y al mismo tiempo, pues en España hay 8.131 municipios, es muy difícil la gestión uno a uno, entonces, bueno, pues hay que enfrentarse a ese reto. Sí, no, lo que pasa es que las empresas te llaman y te dicen, ¿cómo sabemos si hay calidad o no hay calidad cuando descargamos datos de una administración pública? Y dices, hombre, debería de haber calidad por estar en la administración pública. Sí, pero bueno, vamos por buen camino y la verdad es que me ha encantado la ponencia. Muchas gracias. Porque al final es un análisis del sistema de información geográfica y existen muchísimas aplicaciones que se pueden realizar y yo creo que vamos por buen camino. Lo de los ayuntamientos, en principio nosotros trabajamos más en ámbito local y sí que los datos de alto valor tienen que ser que los ciudadanos los puedan reutilizar y para ellos tienen que estar con gran calidad y desagregados totalmente para poder que las empresas puedan generar también su valor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos súper bien. Nos queda solo una ponencia y nos queda mucho tiempo hasta el almuerzo, pero bueno, hasta el café. Pero vamos a dar paso a Telmo Díaz, del Instituto Hidrográfico de Portugal, y nos va a hablar del océano abierto y transparente. Ok, bom dia, buenos dias. Eu vou sair um bocado aqui do tópico e dedicar-me aqui mais ao oceano, sair um bocado da parte terrestre e ir para a parte do oceano. Esta apresentação tem então como objetivo apresentar as várias iniciativas e os vários projetos em que o Instituto Hidrográfico tem participado no sentido de desenvolver a sua infraestrutura de dados e aqui enquadrada pelo IGIF, pelo Integrated Geospatial Information Framework das Nações Unidas, fazendo aqui só uma pequena introdução à importância do oceano, uma vez que o Instituto Hidrográfico lida primariamente com os dados marinhos. O oceano, 40% da população vive junto à costa, 50% do oxigênio terrestre é produzido pelo oxigênio, é produzido pelo oceano, desculpem, o oceano cobre 71% da superfície terrestre, 80% do volume total de transporte é feito através de transporte marítimo e 99% das comunicações terrestres são efetuadas através do oceano, através dos cabos submarinos.
Não obstante esta importância, o oceano atravessa diversos desafios que estão aqui espelhados, com desde a poluição, a sobrepesca, a perda de biodiversidade, a eflurescência de algas, diminuição de oxigênio e acidificação e o próprio ruído que afetam a vida marinha. E neste sentido, para nos dirigirmos a estes desafios, foram constituídos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o Objetivo 14, que se foca essencialmente na vida nos oceanos, e depois mais propriamente a década de 2020-2030 foi definida como a década dos oceanos, que tem como lema a ciência que precisamos para o oceano que queremos, e aqui a ciência baseada na informação e nos dados. E esta década do oceano define 10 desafios, sendo que o desafio 8 é construir um modelo digital do oceano que permita e que facilita a descoberta, a usabilidade e a interligação dos dados marinhos. Então, este modelo digital do oceano, o que se pretende é que represente desde o fundo marinho, as 3 dimensões do oceano, ou seja, desde o fundo marinho, a coluna d'água até à superfície, e é baseada em redes de observação e de modelação, e depois tem que ser capaz de reproduzir as condições passadas, presentes e simular o futuro do comportamento e das características do oceano. E na base de tudo isto nós consideramos que está uma infraestrutura de dados, neste caso aqui a infraestrutura de dados espaciais do Instituto Hidrográfico, que é o Hidrográfico Mais. Estes são então os vários projetos e iniciativas que eu vou falar. Vou começar aqui pelo UNGGIM. O Instituto Hidrográfico é membro deste Working Group, o Working Group on Marine Geospatial Information. Este grupo de trabalho tem como objetivos promover a importância da informação geoespacial marinha, que seja fiável, que seja oportuna e que seja adequada, incentivar a utilização de normas e padrões internacionais que estão relacionados com esta informação geoespacial, e depois também apoiar o Comitê de Peritos no desenvolvimento de normas, de princípios e guias no sentido de aumentar a disponibilidade dessa informação. Recentemente foram publicados estes 2 documentos, que basicamente são uma aplicação da IGIF geral ao domínio da hidrografia, ao domínio marinho, e também recentemente foi publicada esta publicação do IGIF Maturity Roadmap, foi concebida pelo Banco Mundial, pela Organização Hidrográfica Internacional e pela OGC, e a curiosidade que tem aqui é que tem uma ferramenta para avaliar a maturidade da infraestrutura de dados, neste caso dedicada aqui ao domínio marinho e enquadrada aqui pelos 9, que eles chamam os 9 pathways da gestão de informação geoespacial. Este grupo de trabalho reúne anualmente e também tem a particularidade das reuniões serem conjuntas com outros grupos de trabalho que estão dedicados aos dados marinhos, nomeadamente o Marine Spatial Data Infrastructures Working Group da OHI e o Marine Domain Working Group da OGC, que engloba também elementos e representantes da ISO. Passando aqui à Organização Hidrográfica Internacional, fazendo só aqui uma breve apresentação. A Organização Hidrográfica Internacional é uma organização intergovernamental, é responsável pelo levantamento e a cartografia dos oceanos, pela uniformidade das cartas e dos documentos náuticos, pelas especificações técnicas dos levantamentos hidrográficos, por emanar diretrizes para a maximização da utilização dos dados hidrográficos e pelo desenvolvimento das capacidades dos membros, e os Estados-membros são representados pela entidade nacional que é responsável pelas cartas e publicações náuticas, no caso nacional, pelo Instituto Hidrográfico. Ultimamente tem havido uma evolução, tal como nas outras áreas, do conceito e aplicação da hidrografia. Antigamente a hidrografia era reconhecida como a medição da profundidade e atualmente a nova definição já engloba a medição e a descrição das características físicas dos oceanos, a previsão das suas alterações ao longo do tempo, e depois o objetivo primordial já não é só a segurança da navegação, mas também todas as outras atividades marítimas. Ou seja, o que tem havido é uma evolução às outras variáveis oceânicas, ou seja, já não é só a batimetria, mas também englobamos outras variáveis oceânicas, por exemplo, como a maré ou como as correntes, e depois o princípio já não é só a segurança da navegação, mas todas as atividades que decorrem no oceano, que vão desde o comércio até à pesquisa científica. Para dar resposta a esta massificação e a esta generalização da utilização dos dados marinhos, foi definido um novo formato, um novo standard, o S100, que visa então ter uma uniformidade digital nos produtos da Organização Hidrográfica Internacional, e que vemos aqui representados alguns depois dos subformatos.
E isto vem dar respostas a questões de interoperabilidade, rastreabilidade dos dados e da própria qualidade dos dados, uma vez que são produzidos por entidades oficiais. Aqui alguns exemplos destes novos standards que vão entrar em vigor. A Carta Eletrónica de Navegação, que veio substituir uma versão ES57 que já existia, da Carta Eletrónica, e depois novos produtos ou novas camadas de informação, a superfície batimétrica, o nível de água, a maré, as correntes de superfície e os avisos à navegação e informação de segurança marítima. Estes serão os formatos prioritários. Passando aqui à parte do NODC, o que é que são os National Oceanographic Data Centers? São um dos 3 elementos estruturais da IOD, International Oceanographic Data and Information Exchange, e a sua missão ou a sua responsabilidade é proporcionar o acesso e gerir o repositório nacional de dados oceanográficos, e tem tarefas que vão desde a recolha, o controle de qualidade, o processamento, a sistematização e a disseminação e preservação dos dados. Portugal não tinha um NODC designado e foi implementado um projeto nesse sentido, que já foi reconhecido como uma ação da década dos oceanos, e é um projeto que está a ser partilhado quer pelo Instituto Hidrográfico, quer pelo IPMA, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Depois aqui o projeto Blue Cloud. O objetivo deste projeto a nível europeu é estabelecer um ecossistema europeu que seja federado e que seja fornecer dados fair e open e ciência fair e open, providenciar serviços de analítica, estender o EOS, que é o European Open Science Cloud, ao tema marinho, e depois desenvolver ciência aberta e baseada na web. Isto procura dar resposta a 3 temáticas: a economia azul, o ambiente marinho, a preservação do ambiente marinho e também potenciar o conhecimento do oceano. Este projeto vai ter várias ferramentas, estou aqui alguns exemplos. Vai ter um serviço de descoberta de dados e de acesso aos dados, depois um Virtual Research Environment, um ambiente de pesquisa virtual, pesquisa colaborativa e virtual com ferramentas de analítica e de partilha de conhecimento. E depois aqui alguns Virtual Labs temáticos, que basicamente são casos de estudo e casos específicos de aplicação de ciência e de analítica a casos específicos do oceano. Isto entra aqui no paradigma da ciência aberta. Vai haver uma apresentação mais tarde sobre o que é a ciência aberta, mas isto é uma nova aproximação ao novo paradigma ou processo científico, que visa alcançar um trabalho cooperativo e novas formas de disseminar o conhecimento e a pesquisa, no sentido de melhorar a acessibilidade e a reutilização dos outputs da pesquisa, e normalmente é composta aqui por estes 4 componentes: por um catálogo onde é de publicação dos resultados, depois de uma plataforma de comunicação, um local de partilha e de armazenamento de dados, e depois um serviço de analítica. A parte aqui do Instituto Hidrográfico nesse projeto é então o Virtual Lab, que tem como objetivo a integração de vários datasets heterogéneos, ou seja, são datasets relativos a observações de várias variáveis oceânicas, provenientes de várias fontes e em vários formatos, efetuar o seu processamento e análise, e depois também ter ferramentas de visualização. E aqui está um exemplo das várias ferramentas de analítica que já estão disponíveis neste Virtual Lab. Finalmente aqui o DITO. O DITO também é uma ação da década dos oceanos, e o objetivo é utilizar os Digital Twins, neste caso o Digital Twin do oceano, para garantir a proteção e a governação dos oceanos e uma economia azul sustentável. A missão então é desenvolver e partilhar um entendimento comum sobre os Digital Twins do oceano, estabelecer boas práticas no desenvolvimento dos Digital Twins e depois promover a capacitação dos atores do oceano no sentido de criar e utilizar os DTOs e estas novas tecnologias. Recentemente foi publicado um white paper por este grupo, ou por este projeto, que basicamente tem o conceito então do que é o Digital Twin do oceano. Basicamente é uma réplica digital do oceano físico, capaz de replicar as suas características físicas e as suas propriedades físicas, de replicar o seu comportamento passado, presente e também de simular cenários hipotéticos no futuro. E foram definidas também quatro componentes do tal Digital Twin, que é uma rede de observação, ou seja, se queremos construir uma réplica, temos que conseguir
a mimificar o comportamento do nosso objeto físico, neste caso o oceano. Depois o data space, onde estão todos os dados e todos os modelos e todos os fluxos de informação. Depois as ferramentas de analítica e previsão, ou seja, todos os modelos que simulam o oceano, todas as ferramentas de inteligência artificial que facilitam esse processo. E depois o módulo de interação e visualização, ou seja, a interação com o utilizador, de certa forma tem que descomplexificar este processo e torná-lo mais fácil de compreensão e utilização por parte do utilizador. No âmbito deste grupo também foram definidos estes 4 grupos de trabalho, estes 6 grupos de trabalho que abordam estas componentes, e depois um grupo de trabalho mais abrangente tem a ver com a arquitetura destes novos Digital Twins, e depois um grupo de trabalho também responsável pela capacitação dos membros nestas novas tecnologias. Finalmente, só aqui algumas observações finais, algumas considerações finais, tem a ver com a nossa participação nestes vários projetos. E aqui a mensagem inicial é a necessidade das infraestruturas de dados evoluírem para infraestruturas de conhecimento, ou seja, o que se nota muitas vezes é que um gap entre os fornecedores de dados e os utilizadores de dados, ou seja, normalmente os fornecedores de dados não correspondem às expectativas dos utilizadores e os utilizadores normalmente não sabem que dados querem ou não sabem propriamente que dados utilizar para fazer as suas análises. Isto acaba por reduzir o valor e o potencial dos dados. Depois a segunda consideração final tem a ver então com o valor dos dados. Nós temos aqui falado nos conjuntos de dados de elevado valor, num paradigma atual em que fazemos publicidade e publicitamos a ciência baseada em dados e as decisões baseadas em dados, e o que procuramos aqui explicar é, através do processo de tomada de decisão, a importância dos dados e das infraestruturas de dados para a tomada de decisão. Ou seja, neste gráfico vocês podem ver no eixo do X o tempo e as várias latências e os vários atrasos que há desde que existe um evento até a decisão ser tomada, e depois no eixo dos Y o valor da decisão, ou seja, na prática o valor decresce em função do tempo. E depois temos aqui as várias latências. A primeira é a latência dos dados, ou seja, e qual é o papel das infraestruturas neste caso, é assegurarem a tal disponibilidade dos dados, ou seja, se os dados estão acessíveis para serem utilizados, se são adequados para serem utilizados e se são oportunos. Depois a parte da latência da análise está associada à aplicação dos dados, ou seja, os dados estão prontos a ser utilizados, são interoperáveis, são usáveis e são fiáveis e têm qualidade suficiente para serem utilizados e empregos naquela análise. E depois a latência da decisão, que tem a ver com a compreensão dos dados. Se os dados são transparentes para o decisor, se ele compreende os dados, já teve experiência na utilização daqueles dados, e por isso a importância dos casos de estudo. E depois a parte da literacia, ou seja, se ele está por dentro do que é que aqueles dados são e o que é que aqueles dados podem ser utilizados. E termina-se a apresentação. Obrigado pela atenção. Obrigado. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si podemos pasar ya. Sí, podemos pasar a la pausa de café, aunque nos quede un cuarto de hora. Es que vamos súper bien. Tiempo. Mejor que vayamos bien de tiempo. ¿Sí? Pues hala, nos vamos a la pausa de café. De nada. ¿Tienes la garganta mal?